Oriente Próximo ha sido históricamente una de las regiones más volátiles y disputadas del mundo. Las tensiones entre diferentes naciones, grupos étnicos y facciones religiosas han dado lugar a conflictos prolongados que, con frecuencia, impactan no solo a las partes directamente involucradas, sino a la comunidad internacional en general. El conflicto entre Israel y Hezbolá, una de las organizaciones armadas más influyentes en Líbano, es uno de los enfrentamientos más significativos en la región, con profundas ramificaciones políticas, militares, económicas y sociales. La creciente influencia de Irán como respaldo militar y financiero de Hezbolá ha intensificado esta situación, poniendo a Israel en una posición de constante alerta y provocando un desequilibrio en las relaciones diplomáticas y de seguridad en Oriente Próximo. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En las últimas décadas, las tensiones entre Israel e Irán han ido en aumento, alimentadas por los intentos de Irán de extender su influencia en la región a través de grupos aliados como Hezbolá y las milicias chiitas en Siria e Irak. Israel, por su parte, ve estas acciones como una amenaza directa a su seguridad y ha respondido con ataques militares preventivos y operaciones de inteligencia destinadas a debilitar las capacidades militares de estos grupos y evitar una mayor presencia iraní en sus fronteras. Este juego de poder ha reconfigurado las alianzas regionales y ha involucrado a potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y varias naciones europeas que, por diferentes razones, también tienen interés en el desenlace de este conflicto. El panorama en la región se ha vuelto aún más complejo debido a la cambiante situación geopolítica en la que los ataques directos y las represalias son una constante. Los recientes ataques israelíes contra posiciones de Hezbolá en Líbano, así como los informes de una posible invasión iraní, han llevado a los ciudadanos de Israel a prepararse para un conflicto inminente. En Tel Aviv y otras grandes ciudades, la población se organiza, acumula provisiones y se prepara para lo peor. Las autoridades han mantenido cerrados los refugios subterráneos, habilitándolos solo en momentos de máxima alerta. Estos búnkeres, una reminiscencia de los conflictos anteriores, son una línea de defensa crucial para proteger a la población civil en caso de ataques con misiles, que son una táctica común utilizada por Hezbolá desde sus posiciones en el sur del Líbano. A nivel militar, las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, han demostrado ser una fuerza formidable en el campo de batalla. Con la utilización de tecnología avanzada, como el avión de combate F-35 y drones de ataque, Israel ha realizado operaciones exitosas que han debilitado significativamente las capacidades de Hezbolá y otros grupos insurgentes. Sin embargo, estas victorias militares conllevan sus propios riesgos. La naturaleza de estos ataques selectivos, como el reciente asesinato de Hassan Fares Yessi, comandante de Hezbolá encargado de la operación de misiles antitanque, podría desencadenar represalias violentas que llevarían a una escalada mayor del conflicto. Hezbolá ha demostrado, en repetidas ocasiones, su capacidad para lanzar ataques sorpresivos contra Israel, lo que crea un ambiente de incertidumbre constante en la región. Este conflicto no solo afecta la vida de los ciudadanos en Israel y Líbano, sino que también tiene un impacto directo en las economías regionales y mundiales. La región de Oriente Próximo es fundamental para el suministro global de energía, y cualquier perturbación en la seguridad de las rutas comerciales podría desencadenar una crisis energética a nivel mundial. Las oscilaciones en los precios del petróleo y del gas debido a los disturbios regionales afectarían tanto a las economías desarrolladas como a las emergentes, haciendo que las naciones dependientes de estos recursos enfrenten mayores dificultades económicas. Además de las repercusiones económicas, las consecuencias emocionales y psicológicas de estos conflictos son profundas. La constante amenaza de violencia y la necesidad de estar siempre preparados para un posible ataque han dejado cicatrices en la población civil. En Israel, los frecuentes ataques con misiles y las sirenas de alerta se han convertido en parte de la vida cotidiana, afectando gravemente la salud mental de las personas. La ansiedad social, el miedo y la inestabilidad emocional son efectos colaterales que no deben ser subestimados.
En Líbano, la situación es igualmente trágica, ya que los civiles han sido el blanco directo de los ataques de Hezbolá, lo que ha exacerbado los problemas socioeconómicos del país, que ya estaba sumido en una crisis financiera antes del conflicto. En términos geoestratégicos, la guerra entre Israel y Hezbolá también ha obligado a otras naciones de la región a reconsiderar sus políticas y alianzas. El objetivo declarado de Israel es debilitar a Hezbolá y, al mismo tiempo, disminuir la influencia de Irán en el Líbano y en toda la región. Si esto se logra, podría haber una reconfiguración de los equilibrios de poder en Oriente Próximo, lo que obligaría a otros actores a adaptarse a la nueva realidad. Las organizaciones armadas que operan en Siria, Irak y Yemen también podrían verse obligadas a cambiar sus tácticas en respuesta a estos movimientos, lo que alteraría la seguridad regional y las estrategias de defensa en curso. A nivel diplomático, el conflicto también ha tenido un impacto significativo. Estados Unidos y otras naciones occidentales han expresado su apoyo a Israel en su lucha contra Hezbolá e Irán. Esta alineación de potencias occidentales con Israel ha exacerbado aún más la tensión con Irán, que se siente amenazado por la creciente presión internacional. Aunque muchos esfuerzos diplomáticos han tratado de reducir las tensiones en la región, la imprevisibilidad del conflicto dificulta cualquier avance significativo en las negociaciones. Las relaciones diplomáticas regionales pueden verse aún más dañadas si la situación se intensifica, creando un ambiente de hostilidad permanente que pondría en peligro cualquier intento de reconciliación. En este contexto, las poblaciones de Israel y Líbano siguen lidiando con las secuelas psicológicas y sociales de este prolongado conflicto. La guerra ha desgarrado el tejido social de ambos países, donde el trauma psicológico se ha convertido en una constante en la vida diaria de los ciudadanos. La persistente violencia no solo destruye infraestructuras y vidas, sino que también debilita el alma de las naciones. Las comunidades afectadas por el conflicto experimentan altos niveles de descontento social, lo que aumenta la infelicidad y la desesperanza entre las personas. En este escenario, los intentos de establecer la paz y la estabilidad en Oriente Próximo se ven obstaculizados por la profunda división social y la creciente desconfianza entre las naciones. Finalmente, el conflicto entre Israel, Hezbolá e Irán sigue teniendo consecuencias más allá del ámbito militar. Las economías de Israel y Líbano están en riesgo y el comercio regional puede verse interrumpido si las tensiones persisten. La posibilidad de un colapso económico en estas naciones es real, lo que podría desencadenar malestar social y un empeoramiento de la situación financiera para miles de personas. La guerra, además de su devastador costo humano, podría imponer un alto precio a las economías locales y globales, haciendo aún más urgente la necesidad de una solución diplomática a este conflicto. La actual crisis en el norte de Israel ha desestabilizado aún más Oriente Próximo. La región está experimentando tensiones peligrosamente elevadas como consecuencia de los ataques israelíes contra emplazamientos de Hezbolá y la respuesta de Irán a los mismos. Surge la pregunta, ¿qué impacto tendría la amenaza de represalias por parte de Irán en el equilibrio regional, a la luz de las operaciones israelíes dirigidas contra comandantes clave de Hezbolá? Los enfrentamientos más recientes entre Hezbolá y el ejército israelí evidencian un aumento en la violencia. El jefe de Hezbolá encargado de lanzar misiles antitanque guiados contra el norte de Israel murió en una operación con drones israelíes, según las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. Un ataque en la localidad de Ya, en el sur del Líbano, resultó en la muerte de Hassan Fares Yessi, un alto mando de Hezbolá. Aviones israelíes también bombardearon edificios de Hezbolá en Aarón. Por la noche, las IDF anunciaron que habían atacado una base de lanzamiento de aviones no tripulados armados con explosivos cerca de la ciudad de Seud, en el sur del Líbano. Este ataque fue captado en video por un dron y las imágenes mostraban con claridad cómo los objetivos de Hezbolá fueron alcanzados por una munición de un avión F-35, provocando una fuerte explosión. Horas después, Líbano disparó unos 10 cohetes hacia el barrio de Safed en Israel. La Fuerza Aérea Israelí respondió rápidamente lanzando una operación contra las bases de lanzamiento de dichos cohetes.
Este ciclo de ataques y contraataques plantea una amenaza de escalada en la región que podría desestabilizar aún más Oriente Próximo. A pesar de que algunos misiles lanzados desde Líbano fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes y otros cayeron en zonas deshabitadas, Israel advierte que Hezbollah podría estar preparando un ataque devastador. Israel Advert señaló que, aunque Irán ha tomado algunos pasos hacia un ataque significativo, aún no se ha confirmado del todo si esta acción es inminente. El ejército israelí teme que, dada la cercanía geográfica del Líbano, Hezbollah podría atacar con poco o ningún aviso previo. Sin embargo, no está claro si Irán y Hezbollah están completamente coordinados para una ofensiva conjunta, lo que añade más incertidumbre a la situación. El reciente asesinato de Fuad Shurs, máximo dirigente militar de Hezbollah en Líbano, ha exacerbado las tensiones. Además, Israel ha sido señalado como responsable del asesinato de un alto dirigente de Hamás en Teherán, aunque no ha confirmado oficialmente su implicación. En respuesta a la escalada, la Organización de Cooperación Islámica, OCI, convocó una reunión de urgencia en Jeddah, Arabia Saudí. En su declaración final, condenaron las acciones de Israel, señalando que violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La OCI, junto con varias naciones de Oriente Medio, instó a Israel a rendir cuentas por sus acciones y advirtió que estas operaciones militares podrían socavar aún más la estabilidad y seguridad de la región. Mientras tanto, líderes internacionales como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han intervenido en un intento por frenar la escalada militar. Durante una llamada con su homólogo iraní, Macron enfatizó que una nueva escalada no beneficiaría a ninguna de las partes y que dañaría la estabilidad regional a largo plazo. También condenó la lógica de represalias y exigió la protección de la población civil y el cese inmediato de los ataques. En este clima de tensiones, es oportuno recordar el versículo en Mateo 26 horas y 52 minutos, donde Jesús dice, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Esta advertencia sobre el ciclo de violencia es relevante hoy en día, cuando las represalias y la escalada militar pueden llevar a una destrucción mayor, afectando a millones de vidas. La preocupación por una escalada militar está muy presente, especialmente después del asesinato de Ismail Haniyeh, alto dirigente de Hamás, la semana pasada en Teherán. Irán y Hamás han culpado a Israel del ataque, lo que ha llevado a una nueva ola de amenazas. La posibilidad de una guerra a gran escala entre Israel, Hezbollah, Hamás e Irán parece más cercana, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto mayor. La situación actual en Oriente Próximo es un recordatorio de cómo la violencia solo genera más violencia, lo que aumenta el sufrimiento de las poblaciones civiles atrapadas en medio de estos conflictos. A pesar de los esfuerzos diplomáticos y las condenas internacionales, las acciones de venganza y las represalias continúan alimentando la espiral de tensión. Como bien dice Proverbios 23, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Es imperativo que las naciones implicadas encuentren una solución pacífica para evitar una catástrofe mayor. Las negociaciones deben primar sobre la guerra, ya que la paz siempre será el camino más difícil, pero también el más necesario. El conflicto entre Israel, Irán y sus respectivos aliados, como Hezbollah y Hamás, sigue en aumento y las medidas de defensa en Israel se han intensificado en preparación para posibles ataques. A pesar de las tensiones, los israelíes han desarrollado una notable capacidad de resiliencia, basada en un extenso sistema de búnkeres y refugios antiaéreos. Entre algunos vecinos, el verdadero propósito del sistema es evitar que las personas utilicen los refugios como lugares para dormir o defecar. Antes de la implantación de este sistema, estás Israel. Estos ataques selectivos, que buscan desmantelar las actividades y el liderazgo de Hezbollah, corren el riesgo de incitar mayores represalias y empeorar la situación. Un conflicto militar de esta magnitud también